Hola, mi nombre es José Villavicencio y hoy les voy a presentar mi proyecto que me está dando por los gases. Propiedades de los gases. Las fuerzas de repulsión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. La presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentra. La teoría cinético-molecular establece: los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad y al azar y tienden a copar todo el volumen disponible. 2. Las partículas de los gases chocan eléctricamente entre sí y con las paredes del recipiente que los contienen, ejerciendo presión sobre éste. 3. Entre las partículas de un gas, las fuerzas atractivas y repulsivas son el volumen de las partículas de un gas se considera despreciable, como que ocupa todo este. 5. La agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura de este. Así podemos decir que estas son las características de los gases. La primera, la capacidad de unirse. La segunda, tienen forma y volumen variables. Y la tercera, densidad muy baja debido a la gran separación que hay. Las leyes de los gases. El comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de diversos científicos desde el siglo XVII, y así surgieron las leyes de los gases. La justificación de estas leyes se da mediante el modelo cinético molecular, el cual contribuyó al conocimiento de la estructura corpuscular de la materia. Empecemos por la ley de Boyle-Mariotte. En Inglaterra y en Mariotte, en Francia, estudiaron las variaciones que experimentaron la presión de un gas manteniendo la temperatura constante y el volumen del recipiente que lo contenía. La teoría cinética de Boyle-Mariotte: al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de las partículas del gas se mantiene constante y los choques tienen la misma energía. Como las partículas se mueven a la misma velocidad y tienen la misma energía, al reducir el volumen aumenta la presión, es decir, hay mayor número de choques, deben recorrer una menor distancia para consolidar con las paredes del recipiente. La segunda ley, la ley de Charles y Gay-Lussac. El químico francés Louis Coulsac es conocido principalmente por los estudios que llevó a cabo a comienzos del siglo XIX sobre el comportamiento de los gases. Aproximadamente en la misma época, el científico también francés Jacques-Alexandre Charles analizó las variaciones que experimentan el volumen de una determinada masa de gas, constante la presión y variar la temperatura. Los resultados obtenidos por Charles fueron por Gay-Lussac. Y finalmente, la ley general de los gases, usamos la ley de Boyle-Mariotte con la de Charles Gay-Lussac y obtenemos una ley completa. Continuamos con los cálculos estequiométricos o la estequiometría. La de una reacción nos indica la relación en moles de una sustancia que intervienen en ella. Si conocemos la masa o el volumen de alguno de los reactivos o productos implicados, podemos calcular la masa o el volumen de las otras sustancias que participan en ella. Interpretación cuantitativa de una ecuación química. Para calcular la cantidad de una sustancia que debe reaccionar con una determinada cantidad de otra, o la cantidad de una sustancia que se producirá si conocemos las cantidades de los reactivos, la ecuación química debe estar ajustada. Una ecuación química ajustada nos aporta información acerca de las proporciones de las sustancias que intervienen, tanto reactivos como productos. Las fricciones parciales. Experimentalmente observamos que, debido a la gran capacidad de difusión de los gases, cuando se mezclan cada uno, se comportan como si ocupasen la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Es una mezcla de los gases, la presión parcial de un gas, que es la que ejercería si ocupase aisladamente el volumen total de temperatura. Si tenemos una mezcla formada por Na moles de A, Nb moles de B y Nc moles de gas, las presiones parciales del gas cumplirán el comportamiento de las mezclas de gases que fue estudiado por Dalton, quien lo enunció en 1801 para la ley de las presiones parciales. Catálisis. Los catalizadores influyen en la velocidad de la reacción de una sustancia. Un catalizador es una sustancia que, al estar presente en una reacción química, produce una variación de velocidad sin ser consumida durante el transcurso de ella. Aunque los catalizadores participan de algún modo en reacciones intermedias, finalmente quedan inalterados, por lo que constan como reactivos ni como productos en la ecuación estequiométrica.
Los catalizadores proporcionan un camino alternativo para que la reacción requiera menor energía de activación en el proceso ordinario. Los catalizadores pueden ser negativos o positivos. Los catalizadores positivos son los que aumentan la velocidad de reacción, mientras que los catalizadores negativos o inhibidores, como son conocidos, son los que disminuyen la velocidad de reacción. Son de gran interés en la industria alimentaria, ya que se usan como aditivos para retardar o impedir reacciones que pueden causar ciertos alimentos. A un catalizador también lo podemos dividir en homogéneo o heterogéneo. El homogéneo es si está en la misma fase que los reactivos en las reacciones entre gases. El catalizador homogéneo en un gas y en las reacciones entre líquidos puede ser otro líquido o un sólido disuelto. Un catalizador heterogéneo o de contacto, si no está en la misma fase que los reactivos, suele ser sólido si actúan en reacciones entre gases o entre líquidos. Son muy utilizados en la industria química. Finalmente, el equilibrio químico. Nosotros sabemos que hasta ahora las reacciones que hemos estudiado se iniciaban con unos reactivos y finalizaban cuando alguno o todos los reactivos se consumían totalmente. Estas reacciones se las conoce como completas o irreversibles. Sin embargo, no todas las reacciones son así. Conocemos como reacción directa, cuando el yodo y el hidrógeno, formándose yoduro de hidrógeno, gas incoloro, la velocidad disminuye gradualmente a medida que la concentración de los reactivos se hacen menores. Y conocemos como reacción inversa cuando el yoduro de hidrógeno comienza a descomponerse formando yodo de color violeta e hidrógeno. La velocidad de esta reacción aumenta conforme crece la concentración de yoduro de hidrógeno. Los reactivos, a las reacciones en las que los productos se reactivan para dar reactivos, los denominamos reacciones incompletas o irreversibles. Los reactivos se convierten en producto y los productos en reactivos. La pregunta que se nos plantea es cuándo termina este proceso. Como lo dije, esto termina cuando uno o el otro reactivo desaparece, pero o cuando tenemos un equilibrio químico, cuando los dos reactores o participantes de la reacción quedan en igual cantidad y en igual participación del compuesto. Muchas gracias. Este ha sido mi proyecto de química.